Nunca quise volver a escuchar ese nombre. Umbral. Pasaron 7 años. Desde aquella operación maldita. El tipo de misión que te deja con más preguntas que respuestas. Y un sabor metálico en la lengua. Como si hubieras probado la muerte. Y aún tuviera sus rastros en la boca. Me retiré. Oficialmente en 2018. Oficiosamente, la CIA me retiró. Mucho antes. Vivía en una cabaña. En las afueras de Flagstaff, Arizona. Sin teléfono. Sin internet. Sin pasado. Aprendí a reconocer el sonido de los pinos. Cuando el viento se enreda entre sus agujas, y a dormir. Con un arma bajo la almohada, por costumbre, no por miedo, o eso me repetía. Esa noche llovía. Y la lluvia tenía ese tono áspero que anuncia problemas. Escuché un motor detenerse afuera, 2 puertas abrirse, y luego 3 golpes secos en la madera. No fue sorpresa, el pasado no toca con delicadeza. Cuando abrí, estaban ahí. Gison y Larsen, mis antiguos compañeros. 2 fantasmas del pasado. Con ojos que no conocían el descanso. Gison, mi especialista en comunicaciones y rastreo, aún conservaba el tic de tocarse el auricular invisible, que ya no llevaba. Larsen, exanalista del MI6, tenía la expresión de un hombre que ha mirado demasiado tiempo al abismo. Sabíamos que no querrías vernos, dijo Gison, empapado. Pero no es una visita de cortesía, Sullivan. Encontramos algo. La forma en que lo dijo me heló la sangre. Encontramos algo. En nuestro idioma. Eso significaba que el umbral había vuelto a abrirse. Me pasaron un sobreplastificado. Dentro. Fotografías aéreas. Coordenadas. Informes con sellos que nunca debieron ver la luz. Instalaciones de investigación biométrica. En Berlín. Una red de laboratorios, interconectados bajo contratos de defensa y corporaciones privadas. En cada uno de ellos, un mismo símbolo. 3 círculos entrelazados, formando una espiral hacia abajo. El emblema de lo que alguna vez llamamos la red de sombras. No tuve elección. Cuando entiendes que la verdad tiene hambre y que va a devorarte, con o sin tu permiso, lo único que puedes hacer es decidir si corres o si corres hacia ella. En menos de 48 horas, estábamos en un hangar abandonado de Nevada, reconvertido en un punto de reunión clandestino. Allí, conocí al resto del equipo. Dr. Kepler, biofísico retirado del MIT, un genio. Obsesionado con los patrones cuánticos en la estructura celular humana. Doctora Vega. Bioquímica y médica, brillante, pragmática, con la mirada de quien ya ha visto demasiadas autopsias vivas. Doctora Ramos y Doctor Álvarez, veteranos médicos de campaña que habían presenciado horrores en zonas de conflicto. Los únicos capaces de mantener la calma cuando la ciencia y el horror se confundían. Todos usaban nombres falsos. Nadie confiaba en nadie. Incluso yo mismo, al mirar mi reflejo en el espejo metálico, dudaba si seguía siendo el mismo Sullivan que alguna vez juró servir a su país. Kepler desplegó los archivos. Una serie de experimentos iniciados en los 60s, denominados Proyecto ECO, orientados a manipular la biofrecuencia humana a través de estímulos electromagnéticos. No era medicina. Era control. El umbral, descubrimos, fue solo una fase de prueba. Un sistema diseñado para alterar la percepción colectiva, modificar emociones y hasta inducir reacciones químicas específicas en masa. Vega habló casi sin respirar. Si esto es cierto,
No controlan cuerpos. Controlan decisiones. La gente cree que elige. Pero cada emoción, cada pensamiento, está calibrado. Silencio. Todos entendimos la implicación. El libre albedrío. Era una ilusión cuidadosamente programada. Nuestra primera parada fue Berlín. Una ciudad donde los secretos nunca mueren. Solo cambian de idioma. A través de un antiguo contacto. De Larsen en el BND alemán, accedimos a una instalación abandonada. En las afueras. Un hospital psiquiátrico clausurado. Desde 1994. Pero bajo sus cimientos, hallamos algo más. Una base. Subterránea sellada. Las paredes tenían paneles de plomo. Y restos de maquinaria. Con el mismo símbolo espiral. En una de las salas. Encontramos una cápsula criogénica vacía. En su costado, una inscripción. Umbral fase 2 eco test humano. Vega. Analizó los residuos biológicos. Trazas de ADN humano modificado, con nanopartículas. No era un virus. No era un medicamento. Era una red viva. Diseñada para transmitir impulsos eléctricos entre organismos. Un enjambre bioelectrónico. Cuando salimos a la superficie, Gibson interceptó una transmisión codificada. No era local. Provenía de Tokio. Nos detectaron, dijo, pálido. Alguien nos rastrea. A través de los satélites médicos civiles. Minutos después, luces rojas cortaron la oscuridad. Vehículos negros. Sin placas. Se aproximaban. Corrimos. Larsen activó un distracte. EMP. Que desactivó las comunicaciones, por un instante. Las sirenas se mezclaban con el eco de nuestros pasos por los túneles. Al escapar, por una galería de drenaje, escuché un zumbido agudo, y por un segundo, mi visión se fragmentó en flashes. Un laboratorio, cuerpos conectados a máquinas. Y una voz femenina repitiendo. El umbral nunca se cerró, mi estimado Sullivan. Nos refugiamos en Tokio. Con ayuda de un viejo informante. Un exanalista. Del Ministerio de Tecnología japonés, que ahora operaba, bajo el nombre clave, Kitsune. Desde un complejo de departamentos, en Shinjuku, Kepler rastreó la señal interceptada. Descubrió que una corporación tecnológica, llamada NeuroAxis, estaba desarrollando un algoritmo, llamado EcoMind, capaz de sincronizar ondas cerebrales, humanas, con sistemas de comunicación masiva. El código tenía rastros de los antiguos proyectos estadounidenses de los 60. Era como si alguien hubiera tomado la arquitectura del umbral y la hubiera insertado en el corazón de Internet. Mientras analizábamos los datos, Vega notó una anomalía. El sistema respondía a pulsos de sonido inaudibles, ocultos en frecuencias de música, transmisiones y anuncios digitales. Era un lenguaje nuevo, diseñado para pasar desapercibido. No es que nos vigilen, murmuró Vega. Nos están reescribiendo. Esa noche, nos atacaron. 2 hombres irrumpieron en el departamento. Gison los abatió antes de que pudieran hablar. No tenían identificación. Solo tatuajes en el antebrazo, con 3 círculos entrelazados. Antes de morir, uno susurró en inglés. El umbral te observa. Sullivan. El siguiente punto era la Ciudad de México. Allí, Kepler había localizado una filial oculta de NeuroAxis, camuflada como empresa de análisis genético. Nos infiltramos en el edificio. Una noche, usando credenciales falsas. Las oficinas parecían normales. Pero bajo el piso 12 había algo más.
Servidores criogénicos, que albergaban millones de perfiles neurológicos, escaneados de personas comunes. Era una granja digital de conciencias. Larsen hackeó un servidor principal. Lo que encontró fue peor que cualquier cosa que hubiéramos imaginado. Un mapa global con pulsos de sincronización activa. En cada país, coordenadas de centros que transmitían el algoritmo EcoMind. La red ya estaba en funcionamiento. Entonces, todo se vino abajo. El edificio fue sellado electrónicamente. Luces estroboscópicas, alarmas, drones internos. Corrimos hacia el estacionamiento. Un convoy negro bloqueaba la salida. Gison saltó al asiento del conductor de una vieja SUV blindada confiscada. El sonido de los drones nos perseguía como un enjambre. En la persecución, por el viaducto Miguel Alemán, sentí el corazón reventarme en el pecho. El parabrisas estalló. Ramos disparaba por la ventana trasera, mientras Vega gritaba coordenadas. Al final, logramos escapar hacia un hangar privado en Toluca, donde un exagente amigo, bajo el alias Hawkins, nos esperaba con un avión. Cuando despegamos, vi cómo nos terminó de perseguir otra camioneta, quedándose rezagada en el camino. Por poco, y nos atrapan. No logramos ver de dónde salieron. Y vimos por las ventanillas cómo la ciudad quedaba atrás, y por primera vez comprendí la magnitud de lo que enfrentábamos. Nuestro siguiente destino fue Buenos Aires, donde una periodista filtró un archivo llamado Eco Protocols. Nos reunimos con ella en un viejo café del barrio de San Telmo. Se hacía llamar Lucía. Nos mostró grabaciones de voz codificadas, mensajes susurrados, que se transmitían en frecuencias de radio inactivas. Eran pruebas del programa. Las voces decían nombres, instrucciones, patrones. Y una de esas voces era la mía. Vega. Me miró en silencio. Grabaron tus recuerdos. Alguien replicó. Tus impulsos cerebrales en el umbral original. Lo que oímos no es solo un mensaje. Es una versión de ti. La idea me destrozó. Si el umbral podía copiar conciencias, significaba que el control total ya no era una posibilidad. Era una realidad. Esa noche, el café explotó. Lucía murió. Entre los escombros, encontramos un disco duro quemado. Vega lo rescató parcialmente. Contenía un fragmento del algoritmo maestro, con una frase oculta en el código. El umbral se reinicia. En 7 días. Después, volamos hacia una base de la OTAN, abandonada en el norte de Italia. Allí, Kepler y Vega intentaron decodificar el mensaje final. Descubrieron que el reinicio del umbral no era simbólico. Se trataba de una activación global del EcoMind, vinculada a los satélites de comunicación. Una sincronización planetaria. El umbral no buscaba destruir. Buscaba asimilar. Convertir cada mente humana en un nodo de transmisión emocional. Mientras trabajaban, el sistema se activó antes de lo previsto. El aire vibró. Las luces se apagaron. Los equipos se encendieron solos. Una voz surgió de los altavoces. Sullivan, siempre fuiste parte del diseño. Nos atacaron desde dentro. Las computadoras se sobrecargaron. Kepler cayó electrocutado. Vega gritó su nombre. Yo corrí hacia el panel de control y disparé hasta romperlo. Por un instante, el silencio volvió. Solo escuchaba mi respiración. El umbral se detuvo. O fingió hacerlo. Ahora escribo esto desde una casa segura en Lisboa. El mundo sigue girando. Nadie sabe lo que pasó.
Los noticieros hablaron de fallas satelitales, apagones de comunicación y errores de software. Pero nosotros sabemos la verdad. El umbral sigue vivo. A veces, cuando cierro los ojos, escucho aquella voz femenina decir mi nombre, como si estuviera dentro de mi cabeza. Tal vez. El umbral nunca estuvo fuera. Tal vez siempre estuvo dentro de nosotros. Gibson desapareció en Alemania. Larsen dejó de responder. Vega aún me envía mensajes encriptados con coordenadas que no entiendo. Dice que hay un nuevo punto de activación en Sudamérica. Algo llamado Proyecto Target. Y yo sé que, aunque juré no volver, cuando la oscuridad se mueva otra vez, volveré a cruzar el umbral.